Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Mapa. Estas, estamos en un nuevo capítulo de reporte semanal correspondiente a la semana del 22 de abril. Eh, Estamos aquí nuevamente con Juan Rodríguez y con Roberto Baeza en los controles. ¿Cómo estás, Juan? Hola Juanjo, todo muy bien y saludos también a las personas que nos escuchan y por supuesto a Roberto que hace posible este espacio. Así es. Bueno, Juan, en el día de hoy vamos a hablar del nuevo proyecto de ley de reconstrucción de José Antonio Kast. En la noche del 15 de abril, el presidente chileno dio una cadena nacional para anunciar esta famosa ley de reconstrucción, que como calificamos en algún programa anterior, se trata de una ley ómnibus en el cual se intenta realizar una reestructuración profunda de la estructura presupuestaria del Estado mediante una serie de reformas a distintos ámbitos del gasto fiscal y la economía, sobre pretexto cada vez más oculto, o sea, cada vez más olvidado el pretexto de la reconstrucción en las zonas afectadas por incendios. La importancia de esta medida ha sido destacada tanto por el oficialismo y oposición como una reforma emblemática de este gobierno, en la cual se juega su destino y éxito como propuesta programática. En este marco circuló una minuta en la cual se destacan las principales propuestas que abarcará esta ley miscelánea, como se ha llamado más frecuentemente en la prensa, la cual no debe tomarse como la propuesta definitiva, eso sí, que se enviará al Congreso. Se supone que será esta semana, incluso se habla del día de mañana, ya que temáticas como el no alcance de la gratuidad o la invariabilidad tributaria, más otros procesos de negociación que se están llevando con otros partidos, con la oposición, incluso también a nivel de acuerdos de los mismos partidos de gobierno, para poder llegar a una propuesta definitiva que se lleve al Congreso. Sin embargo, estos puntos son como la principal fuente desde donde se ha informado el proyecto y de donde se ha comentado también a nivel de la prensa hegemónica. Entrando un poquito en la materia y digamos, entrando digamos, como en las medidas más que digamos, en el tono, en la cháchara, que quizás también va a salir por ahí un poco, digamos, la retórica del gobierno respecto a esto. Bueno, el primer punto es la ampliación del fondo de emergencia a las regiones de Ñuble y Biobío, aumentando su financiamiento. Eh, Ahí el proyecto, bueno, a partir de toda la supuesta recaudación que se logrará con las otras medidas que vamos a establecer aquí, eh, van, hablan como, digamos, se financiaría, digamos, los procesos de reconstrucción. Ahí se habla de reducción al impuesto a las donaciones, medidas de reparación de capitales con incentivo a la reinversión, impuestos sustitutivos, que vamos a explicar un poquito después. Juan, no sé si quieres comentar algo antes de seguir comentando las otras medidas. O sea, lo único que llama la atención, que lo vamos a ir viendo más adelante como decías tú, pero como para anticipar un poco más el sentido de la crítica que se puede hacer es que plantea generar más gastos en estas situaciones muy particulares que son producto de los incendios, que de hecho mucha gente hasta piensa que podrían ser así, hasta medio intencional, etcétera. A partir de eso se plantea un gasto fiscal para una ayuda, digamos, que es para un tema inmediato, lo que al tiro suena como un chantaje, es decir, como que cualquiera que se niegue cualquier otro punto de la ley, si es que estuviera en contra de la ley, estaría en contra del primer punto, que es reconstruir las zonas afectadas por los incendios, lo que obviamente, o sea, es una extorsión desde el punto de vista legal, pero además, como vamos a ir viendo más adelante, como que ni siquiera pareciera que se va a sacar plata de alguna parte para aumentar este gasto. Como que, y es lo que lo que me imagino que Sí, también sí, tú querís comentar en el futuro, pero es como, sí, partimos diciendo vamos a aumentar el gasto y después todo lo que viene pareciera ir para otro lado, ¿cierto? sí, es bien curioso eso. De hecho, yo creo que también como que comunicacionalmente se le ha estado empezando a poner difícil al gobierno el impulso a esta ley en el sentido de que esta especie de chantaje de la reconstrucción se va invisibilizando porque en realidad al ser realmente una reforma tributaria lo que se está proponiendo, digamos, se termina invisibilizando un poco y se termina comentando lo que supuestamente es más urgente, que es la reconstrucción. Bueno, una de las medidas que se menciona acá es la rebaja transitoria del impuesto a las donaciones establecido en la ley
16.207 euros. Ahí dice que se crea una ventana de 12 meses en las que las donaciones pagarán solo el 50% del impuesto calculado conforme a las reglas generales establecidas en la ley. Aunque se paga el 50% del impuesto, el crédito imputable al futuro impuesto de la herencia se mantiene por el 100% del impuesto determinado. Para no entrar, digamos, en tantos tecnicismos, o sea, algunos tecnicismos, digamos, lo que se busca acá es que las donaciones o herencias paguen sus impuestos, ya que la evaluación que se tiene actualmente del impuesto a la herencia es que se buscan otras figuras jurídicas para hacer el traspaso de las propiedades, por ejemplo, de un padre a un hijo, etcétera, para evitar el pago de ese impuesto. Entonces, y esto se hace mediante un proceso que se le llama insinuación judicial, que es la autorización otorgada por un juez competente para realizar una donación entre vivos, siendo un requisito esencial para la validez de la misma cuando supera ciertos montos. Este es un proceso que supone que es voluntario y donde se revisa que la donación no contravenga la ley regulado en Chile por el Código Civil y el Código del Procedimiento Civil. Entonces, lo que se busca es evitar que una donación perjudique el patrimonio del donante a sus herederos. Eh, y como digo, lo importante acá es tener en cuenta que, claro, la idea que tiene el gobierno es que al reducir el impuesto a las donaciones, en realidad van a aumentar los ingresos por las donaciones, ya que donaciones se entiende acá como herencia en términos legales, ya que la gente al ver reducido este impuesto dejaría de utilizar estos mecanismos burocráticos que permiten como saltarse el impuesto y lo haría por la vía como regular. No sé si tienes algo que comentar al respecto de eso. Tengo más preguntas que Sí. comentarios, porque uno escucha eso Ujú, y no sé en qué parte se recauda más impuestos. ujú. Sí. Mm, y viene como muy en la lógica como del chorreo, así como ahora la gente no está donándose cosas porque es muy caro el impuesto, así que vamos a hacer Ujú, una rebaja para que donen más y así se recaude sí, más impuestos porque hubo mayor flujo, pero no sé, tampoco, digamos, al menos en lo que se propone en la ley no hay ningún dato que se preste para analizar, así como hay una cantidad de propiedades o de patrimonio que está en manos de cierta persona y que ujú, hay una cantidad de herederos que están esperando a que les lleguen esas cosas, o no sé, como que no es tan poco específico como lo que se plantea, yo al menos lo interpreto como básicamente una especie de solicitud de alguna organización gremial, como, no sé, la Cámara Chilena de Comercio o algo así, porque ujú. tampoco, leo el primer punto, que es un gasto, que es la reconstrucción, que es una urgencia, Ujú. y leo el segundo y es un tema que quién lo puso en la mesa. Claro, Bueno, vamos a ir viendo más adelante, porque yo al menos lo que tengo entendido es que las personas que votaron por este señor votaron por un tema de la seguridad, punto uno, y lo otro porque tenían ujú, como, por una lógica como de xenofobia, entre otros puntos, pero como que eran esas dos cosas. Y ujú, uno no ve nada de esto en estas medidas, ni se esboza, digamos. Yo al menos me pregunto como en qué sentido se podría generar mayor recaudación con claro, esta ley, o cuántas personas afectaría, por ejemplo. Que bueno, más claro. adelante hay otras medidas que sí plantean ese tipo de números, pero en esta no. Sí, sí, sí. Mira, en el párrafo siguiente que está en la página abajo, de 4, digamos, al principio de la página 4 que está ahí mostrando Roberto. Claro, ahí aparece que la idea es que los grandes patrimonios, dice acá, llevan a cabo planificación hereditaria a largo plazo que podrían disminuir la recaudación estimada, que es un poco lo que yo decía, se buscan mecanismos alternativos de herencia. Y dice que con esta medida se logra capturar de inmediato dichos recursos con una recaudación aproximada de 260.000 millones de pesos. Eso es una estimación que obviamente no sabemos de dónde proviene, no sabemos como tú bien decías, no se sabe cuánta gente afecta, que sería como la que vendría a dar esos 260.000 millones de pesos. Un tema importante y que yo creo que varias de las medidas que acá se proponen tienen un sentido parecido, es que siempre se estiman como ingresos por ciertos cambios en regímenes tributarios temporales o permanentes, digamos.
y ha pasado mucho en Chile anteriormente, y de hecho eso fue un problema que tuvo el gobierno de Boric, que todas esas medidas han estado recaudando menos de lo que se espera. De hecho, y eso lo vinculo al tiro con la siguiente medida, que es la famosa repatriación de capital. La repatriación de capitales dice una tasa del 10% por un periodo de 12 meses. Solo un sistema temporal de 12 meses, contados del primer día, etcétera, etcétera, voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas situadas en el extranjero, afectos al pago de un impuesto único y sustitutivo del 10% sobre el valor de los bienes o rentas declarados. Y también se establece una tasa reducida aún a 7% a quienes repatrien efectivamente sus bienes entre los 3 primeros años de la publicación de la ley, ya que estamos hablando ya de 3 años, entonces ya se nos va un poquito el tema de la reconstrucción, además. Y los mantengan invertidos en inmuebles de FL2 y valores del artículo 107 de la LIR. Respecto a esos inmuebles del DFL2, hay que entender que en Chile se refiere a las viviendas económicas de máximo de 140 metros cuadrados útiles, y esas ya cuentan, ya gozan de importantes beneficios tributarios, incluyendo exención del impuesto a la renta de arriendo, 50% de rebaja contribuciones por hasta 20 años, que es otro tema que están por ahí dando vueltas, y reducción de costos de escrituración, entre otros beneficios. También es importante señalar que, como te había anticipado, Mario Marcel también hizo un proceso de repatriación de capitales para poder captar más gastos, o sea, más ingresos fiscales. A principios de 2025, Marcel informó que esa reparación de capitales había recaudado 94 millones de dólares cuando se habían estimado 660, lo que es es una diferencia bastante abismal. La diferencia de la medida que tomó Marcel versus la de Quirós es que, claro, la tasa que daba Marcel era del 12%, mientras que la que estaba dando Quirós es de 10% o 7% en los casos que mencionamos. Eh, sobre otra medida. No sé si tienen un comentario. No, no, continuemos. Continuemos. Ya. Bueno, la siguiente es la exención del IVA por 12 meses a la primera vivienda. Perdón, ahí sí. O sea, la venta de viviendas nuevas, no la primera vivienda. Me confundí con lo de las contribuciones. Se habla de una exención temporal de IVA a las viviendas nuevas que cuenten con recepción parcela definitiva al momento de la publicación de la ley por 12 meses. Es opcional para el contribuyente y abarca tantas promesas celebradas en el plazo señalado como compraventas celebradas del ingreso del mensaje presidencial del proyecto de ley. Esto permite una reducción del precio de compra de viviendas nuevas, obvio, incentivando el dinamismo del mercado para el agotamiento del stock existente. Esta medida impulsará la venta de un stock actual de 100.000 viviendas nuevas. Cabe destacar aquí, y es bien importante esto, que este tema de la exención del IVA para la venta de viviendas nuevas es algo que la Cámara Chilena de la Construcción venía pidiendo hace rato, porque, bueno, efectivamente tienen un sobrestock, según ellos, de viviendas. Algunos analistas y comentaristas han comentado de que parte de este stock que declara la Cámara Chilena de la Construcción, porque no es una medida que haya hecho algún organismo público, el stock digamos, lo ha declarado solo los mismos empresarios, incluso se encuentran incluyen viviendas en verde o en blanco, digamos, o sea, que están aún en construcción o incluso que están recién empezando a construir o que compraron recién el terreno. Eh, y bueno, también por ahí algunos reportajes han dado cuenta de que muchas de estas viviendas nuevas son, por ejemplo, departamentos chicos de Santiago, digamos, guetos verticales, todos estos experimentos urbanos de viviendas miserables que han llegado a un punto en que la gente simplemente no quiere vivir en ellas porque, digamos, no ofrece una calidad de vida básica eh, para ello. O sea, incluso para personas que tienen problemas de recursos no está siendo opción. Entonces, sería interesante ver si esta reducción de vivienda, o sea, esta reducción del IVA
va a generar esa supuesta compra de vivienda. También otros analistas señalan que en realidad, como es algo por un periodo de 12 meses y, por ejemplo, pedir crédito hipotecario o ese tipo de trámites son trámites más o menos largos, en realidad los que tienen, digamos, plata así como chinchín, digamos, para comprar estas casas son los que podrían comprarlas y seguir, digamos, en el círculo de la especulación inmobiliaria. Y Bueno, ahora y nos preguntamos, ¿y si es una excepción tributaria del IVA, en qué sentido se va a recaudar más plata? exacto. Además, esto no tiene nada, efectivamente, O sea, es no una tiene medida nada que ver como las con... anteriores, que está pensada como Exacto. para los multimillonarios, para lo que se define como burguesía, pero que no, o sea, si se vendieran todas esas casas sin IVA, ¿a quién le mejora la vida? Claro. A la constructora que especuló con el precio del Mm, terreno y te está vendiendo una casa mucho más cara mm, y es como una medida que no sé, se plantea a partir del dinamismo, pero ¿el dinamismo de qué? Si nadie, o sea, ¿quién va a poder pagar eso? ¿Y mm. en qué condiciones, en qué circunstancias? No sé. No habla, por ejemplo, de las tasas de interés, de los créditos hipotecarios, ni nada de eso. Entonces, No, no. ¿quién va a poder comprar esa casa? Mm, Como decís tú, mm. eh, eh, no sé, es como un voladero de luces, de cierta forma, y como un cariñito nuevamente como a los amigos, una cosa así. Exactamente. Sí, 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 yo también lo veo así. La siguiente medida se habla de la reducción del plazo de invalidación de permisos sectoriales de 2 años a 6 meses. A fin de dar certeza a los titulares de permisos sectoriales, se acorta el plazo de invalidación de los permisos otorgados por parte de la misma administración que los otorgó en primer lugar de 2 años a 6 meses. Esa medida busca entregar mayor certeza a los titulares, permitiendo una ejecución más oportuna y predecible de los proyectos y quitando frenos a la actividad económica para que la inversión y la creación de empleo no se retrase 2 años tras el otorgamiento de permisos. Se espera beneficiar principalmente a los sectores de energía, minería, obras públicas y construcción, que son los que más empleo generan directo e indirecto. Aquí lo que se tiene que entender es que cuando se otorga un permiso sectorial para que se, digamos, se ejecute algún tipo de proyecto de inversión, que puede ser una autorización, una licencia, un permiso ambiental sectorial, digamos, existe en Chile, digamos, es un procedimiento administrativo mediante el cual la propia administración que otorgó el acto lo deja sin efecto por ser contrario a derecho, que puede ser la Comisión de Evaluación Ambiental, los tribunales de justicia, organismos del Estado con competencia ambiental, etcétera. Y eso, claro, y eso siempre tenía un plazo de 2 años, o sea, de un tiempo a esta parte, digamos, un plazo de 2 años para poder, digamos, ejecutarse y van a reducir ese tiempo de evaluación y de tramitación a 6 meses. O sea, claro, sí, el tiempo de evaluación, digamos. O sea, si dentro de 6 meses no se revocó algún tipo de, o no se invalidó alguno de estos permisos, simplemente se prosigue con el proyecto. Una consulta, Juanjo, ¿y tú qué crees que podría Mm. ser, por ejemplo, los efectos que tuviera esto, así en unos 10 años? En unos 10 años, o sea, bueno, uno de los caballitos de batalla que ha tenido el gobierno es la famosa permisología, comillas, que no ha, o sea, digamos que actúa bajo el supuesto de que al reducir todas estas, digamos, trabas de inversión y dar mayor certeza de que no le van a suspender proyectos a los inversionistas, va a generar, bueno, mayores niveles de inversión y eso va a reactivar la actividad económica. Pero eso es algo que, digamos, está por verse. O sea, digamos, yo creo que, claro, quizás por el lado donde económicamente, en términos por lo menos de inversión, ahí hay que ver después cómo impacta esa inversión en la vida cotidiana de las personas, digamos, en términos de economía y medio ambiente también por otro lado, eh, puede impactar porque efectivamente existe una cantidad importante de empresarios y extranjeros también que tienen los colmillos bastante largos respecto a ciertos procesos de inversión en términos de recursos naturales. El mismo caso de Penco con esta minera de tierras, o sea, con esta sí, minera de tierras raras que quieren instalar en las zonas aledañas o sea, ni siquiera en las zonas aledañas, en las zonas afectadas por el incendio. Claro.
Sí. Esa en el fondo es una medida que en ese sentido interactúa con la reconstrucción del incendio, que Exacto. en ese aspecto, la Claro. reconstrucción de la inversión en esa zona. Como que Sí. ujú, Sí, pero claro, una cosa es que haya inversión ahí, que a lo mejor podría reactivar o generar alguna cantidad de empleos para la gente de ahí mismo, pero para efectos de reconstruir, eso tiene, claro, tiene que hacerse la inversión, después que eso pague impuestos, y ahí recién llega el fisco, y el fisco tiene plata para poder invertirlo, digamos, en algún proyecto social o algo así. Entonces, ese círculo es más largo que la inmediatez de la reconstrucción nuevamente. claro, o sea, en realidad podríamos decir que es una medida que tiene más que ver con una lógica de saqueo de recursos naturales que cualquier otra Ujú, cosa, porque al final, ujú, mientras más rápido exploten las cosas del territorio, mejor para ellos. Ojalá que en 4 años puedan ujú, explotar todo lo posible. O sea, a lo que voy es sí, que es como esta lógica como medio parecido a lo que hace mi ley, que es como eliminar todo tipo de regulaciones y después ya no le aceptan la carne de vaca en China porque está toda con exacto. enfermedades, etcétera. O sea, como Ujú, eh, desregular el mercado, una- o sea, en este sí, caso, desregular la inversión. sí, Ah, exactamente. Exactamente. Y eso, bueno, obviamente también tiene, porque, bueno, cuando hablamos de permisos sectoriales se habla harto de temas como medioambientales, pero ahí también entra lo que es, por ejemplo, cuestiones sísmicas, cuestiones como cuestiones básicas que tienen que tener, por ejemplo, todas las construcciones en Chile o toda la inversión en Chile, temas de seguridad, etcétera. Entonces también por ese lado efectivamente puede generar trabas por ese lado también, o sea, no trabas, sino desregulaciones por ese lado que perjudiquen después eh, la vida de las personas porque no se reguló como debía. claro. El sexto punto es el crédito tributario para la protección del empleo formal. A fin de proteger e incentivar la contratación formal de trabajadores, el proyecto de ley considera la creación de un crédito tributario por concepto de pago de remuneraciones que vayan entre las 7,8 UTM, 545.000 pesos, a las 12 y las 12 UTM, que son 838.000 pesos. El crédito será equivalente a un 15% para remuneraciones de 7,8 UTM y disminuirá progresivamente hasta llegar a un 0% de crédito para las remuneraciones que superen las 12 UTM, o sea, los 838.000. Eh, lo primero que hay que tener, el tecnicismo importante acá que hay que tener en cuenta, es que la noción de crédito en el lenguaje en el lenguaje tributario no significa deuda, es decir, esto no es un préstamo, digamos, que se le Claro. hace a la pyme o al empresario, digamos, sino que se define como saldo a favor del contribuyente contra el fisco, es decir, es básicamente una exención tributaria, solamente que se hace, o sea, la diferencia entre un crédito tributario y una reducción de impuestos eh, hace que el crédito tributario sea una herramienta como más potente, es decir, resta menos impuestos ya que se calcula en base al total de impuestos que uno paga, que en el fondo sería como los montos que salen ahí, en vez de un porcentaje base. Por ejemplo, cuando uno dice, tú tienes un impuesto del 10% a la inversión, por decir algo, ese 10% puede ser de cualquier volumen de plata, en cambio acá te dicen al tiro cuánto es el volumen de plata que tú vas a poder como ahorrar en ese sentido. Em, y en ese sentido, esto es básicamente un cofinanciamiento de los sueldos de las empresas entre los rasgos que se señalaron, que se hace mediante esta reducción tributaria. Y incluso, a mi parecer, incluso podría incentivar a bajar los sueldos cercanos a las 12 UTM para poder obtener mayores beneficios tributarios, digamos. Entonces es algo bastante curioso. Igual hay que, o sea, no lo estoy diciendo como algo bueno, pero hay que señalar que la idea de subsidiar sueldos era una idea bastante transversal, digamos, por ejemplo, en el caso de las campañas políticas. Estaba en el programa de Janet Jara, está en el programa de Matei,
Eh, Solo que acá se hizo bajo una figura bastante curiosa, que este crédito tributario, porque no hablaban de un subsidio directo, digamos, o sea, te pasó tanto porcentaje del sueldo, etcétera, pero aquí se habló, se hizo al tiro por la parte tributaria, y bueno, nuevamente vemos que esto es una reducción de impuestos más que un gasto que se realiza. Sí, pues, o sea, bueno, mencionar que yo creo que esta medida va a generar harto revuelo porque en realidad son muchos los puntos en los que es engañosa. Partiendo porque eh, en el fondo dice vamos a ayudar, digamos, a, por así decirlo, a disminuir el pago del IVA con contrataciones en porcentajes, digamos, pero lo que se promueve es que sea o sea, que el 15% de las remuneraciones de 7,8 UTM, que son el sueldo mínimo, Ujú, y que disminuirá hasta llegar a las 2 UTM, que son 838.000 pesos. ¿Qué ujú, significa eso? Que a todo el mundo lo van a contratar por sueldo mínimo, porque ya cuando 840.000 pesos ya no va a haber ujú, reducción del IVA. Po. Entonces, un incentivo exacto. a disminuir el sueldo en vez de Ujú, aumentar el sueldo en general. Es decir, que si ya mucha gente gana el sueldo mínimo, aumentar como promover que ujú, se pague el sueldo mínimo, y eso de partida entra a chocar con el mercado laboral, porque mucha gente no va a querer trabajar por ese sueldo, entonces al final va a haber como un tiro y afloja, pero lo curioso es que esto, por ejemplo, no va a disminuir el precio de los productos como si lo podría disminuir la reducción del IVA. No va por exacto. ese lado, o sea, el IVA Ujú, sigue siendo el 19% y la diferencia ujú, es que el empleador se beneficia de que sea el 19% porque le permite contratar más gente a menos sueldo y lo ujú, equipara, pero si es que disminuye el precio, ese 19% va a ser menor también, pues. Entonces es como una trampa sí, para el consumidor que además se ujú, tiene, digamos, queda con un techo de solamente poder ganar esa cantidad de plata y que no le vaya a subir el sueldo, entonces disminuye digamos, ujú, como el consumo interno. Hace que la gente tenga menos plata, que esté en una condición donde hay que endeudarse para llegar a fin de mes y al mismo tiempo el Estado no recauda más como para solventar esa situación de insolvencia ujú, y volvemos, mucho menos va a recaudar más para ninguna reconstrucción, entonces es una cuestión que no tiene sentido y que esperemos que las organizaciones sindicales, las centrales de trabajadores, etcétera, ujú, pongan el grito y sea escuchado, porque en realidad, no sé, el presidente en su cadena nacional dijo que él quería que hubieran más y mejores empleos, plantean el objetivo ujú, de lograr la plena empleabilidad al ujú. final de su gobierno, etcétera, etcétera, pero en la práctica te salen con estas sorpresas que son como bien, digamos, como en el caso de que los sueldos disminuyeran a partir de esta medida, ¿cachai? O sea, la calidad de vida de las personas va a disminuir, etcétera, etcétera, y al final como que usan de moneda de cambio los intereses de los trabajadores. Entonces, Sí. o eso al menos es lo que interpreto yo, y sobre todo considerando que en más adelante, digamos, no, pero o sea, lo vamos a ver, pero que más adelante como que equipara a los trabajadores con los emprendedores, como que hay que disminuir la brecha entre Sí. trabajadores y emprendedores, o sea, sin entender que los Yo entiendo. negocios tienen utilidades y como que para ellos Claro, el lucro es lo mismo que la remuneración, entonces es súper engañoso y sí. súper ideológico todo este planteamiento y me da la no sé de qué mazmorra de la UDI habrá salido esta idea, porque es como de libertad y desarrollo, yo creo. Sí, probablemente. De hecho, bueno, es tan así lo que señalas que dicho ahí mismo dice que la remuneración de un total aproximado de 4 millones de trabajadores podría beneficiarse de este crédito. Pero en realidad este beneficio no es para o sea, hay mucho engaño acá, porque el beneficio no es para los trabajadores al final. O sea, si yo estoy trabajando y gano en ese rango de sueldo, yo voy a seguir ganando lo mismo, solamente que la empresa va a tener subsidiado el sueldo que me paga a mí. No es que yo como trabajador voy a recibir más plata así a mi bolsillo chin chin. Eso no sucede, digamos.
Y lo otro es que se habla de 4 millones de trabajadores, pero claro, ese es más o menos el universo de trabajadores que hoy día trabaja, que gana, perdón, gana en gana en este rango de sueldo, digamos, dentro de la población, o sea, dentro de la población que hoy día trabaja. Entonces, en el fondo se está hablando de los trabajadores existentes, pero al mismo tiempo se habla de que esta medida es para fomentar el empleo. Entonces, digamos, está lleno de trampas retóricas, y bueno, hay números engañosos lo que acá se está mostrando, y efectivamente, como bien dice, yo creo que además termina siendo una medida de enfriamiento de la economía en general, digamos. Además de golpeando directamente al bolsillo de los trabajadores, eh, lo que ya comentamos anteriormente, que también se busca para aumentar, digamos, las concentraciones de capital. Claro, y de cierta forma es una forma de esclavitud. Sí, pues, O sea, porque exactamente. en la dinámica en la que se plantea, nadie va a llegar a fin de mes, pues. Sí, pues. Sí, po, no, y además, bueno, como se establece un rango para este beneficio, al final estáis haciendo como una especie de fijación de salarios casi. Sí, pues, De hecho, también pero esto incluso desincentiva, no sé, pues, los aumentos de sueldo por mérito, que te asciendan a un rango mayor, digamos, todo eso se ve desincentivado, porque si después un trabajador que gana 800.000 pesos podría acceder a un puesto o a un aumento que lo lleve a 900 o a 1 millón, el empresario eh, va a decir, pucha, voy a pensar a perder el beneficio va a tener que pagar tributario, IVA. voy a tener que pagar, claro. Ya, pero Mm, por ejemplo, yo encuentro que la forma en que está redactada este punto es muy engañosa, porque te mm, plantea, digamos, el sueldo límite para esta mm, excepción de 838.000 pesos, ¿ya? mm, Entonces, como te lo plantea, ya al tiro el que lo lea a la rápida dice, ah, o sea que vamos a ganar 848.000, así como, eso se incluye, o sea que claro. los empresarios van Mm, a querer pagar esa plata, pero en la realidad, esa es digamos, ahí es donde el menor porcentaje se va a aplicar la norma hasta cero. exacto. Entonces, en 838 al empleador no le va a convenir, Ujú, 800 tampoco le va a convenir. Entonces, claro. al final, como que te van a establecer el salario entre 500 y 700 lucas. Eso va a ser como Ujú, el escalafón de salario mm, en esta dinámica, y si no, el empleador tiene que pagar impuestos. Pues, no, o sea, ujú, ¿cómo imagínate qué tentador para un empleador que le diga, no, y te vaya a poder rebajar el IVA, weón, si contratáis a gente por el sueldo mínimo. O sea, claro. entonces, una weá que desde el punto de vista sindical es pero una barbaridad. O sea, porque Mm, en el fondo eh, genera una dinámica en la cual el valor del sueldo no tiene nada que ver con el costo de la vida. Tiene exactamente. que ver con cuánto le Sí, reduzco el sueldo, o sea, el sí, impuesto a mi jefe. sí, exactamente. Sí, no, de hecho, claro, incluso una reducción de la competencia en términos de mercantiles, incluso. O sea, aquí, digamos, se estableció una banda de salario y ahí quedaste, digamos. Y obviamente esto afecta a los trabajadores que son más pobres, digamos, los que están menos capacitados, los que, por ejemplo, o sea, claro, los jóvenes, que son los que tienen más problemas de inserción laboral hoy día, los viejos que por mala jubilación tienen que seguir trabajando en empleos precarios. Entonces, es súper complicado. Ujú. Bueno, pasemos al siguiente punto, que también es uno bastante controversial y que está siendo muy comentado, que es la rebaja de impuestos de primera categoría, del 27% al 23%, y la reintegración del sistema tributario. Em, Aquí se señala que se modifican las tasas del impuesto de primera categoría, tanto por empresas sujetas al régimen contenido, bla, 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 estableciendo una tasa única del 23%. La tasa se bajará gradualmente para las empresas sujetas al régimen del artículo 14, para las rentas devengadas durante el año comercial 2026, que será de 27%, el 2027 25,5%, y así hasta llegar al 2029 en el 23%, que sería además el último año del gobierno de Castro. Y además, en el caso de las pymes, se mantendrá el régimen de reducción transitoria
establecida la ley 21.755, que es del 12,5%, o sea, la reducción es para las grandes empresas. Eh, ya, respecto a esta primera parte, para después entrar al tema de la reintegración, que es más como enredado. Eh, bueno, el impuesto de primera categoría es el impuesto que pagan las empresas sobre sus utilidades. Eh, es decir, eh, cuando todos los años por impuestos internos las empresas tienen que reportar sus utilidades, a partir de eso se calcula y se reduce del 27 al 23%, y obviamente esto es una fuente importante de ingresos para el fisco y que es como, digamos, se ha hecho mucho énfasis en esta medida porque es precisamente como digamos, una de las palancas que supuestamente movería la aguja en términos de la inversión. Y vinculado a eso está lo de la reintegración del sistema, que es lo más tecnicista, que es que en el fondo existe una especie de doble tributación, entre comillas, a la empresa, como decía recién, cuando declara sus utilidades, y otro a la persona, es decir, al dueño de la empresa, a la hora de retirar la utilidad, digamos, para, no sé, tomar whisky con trabajadoras sexuales ucranianas y polacas en el Caribe o organizar orgías en la isla de Jeffrey Epstein, digamos. Y ahí también se les cobra un impuesto. Entonces, digamos, el sistema actual chileno se le llama semi-integrado, porque en realidad, claro, el 65% de lo que declara la utilidad, después el empresario lo puede restar cuando hace este retiro de la utilidad ya para su bolsillo, digamos. Y ese 35% se lo queda el fisco. Eh, y si fuera, claro, y si fuera completamente desintegrado en ese sentido, no se le restaría nada a la persona y tendría que pagar eh, todo, o sea, todo el impuesto de nuevo, digamos, al momento de retirar. Pero aquí lo que se busca es hacer lo contrario, que es que ese porcentaje sea 100%, es decir, todo lo que paga la empresa por la utilidad ya no se compra, después ya no se le cobra al empresario por el retiro de utilidad. Eh, y en vez de eso, se establece, y esto se usa como excusa para recaudar un poco de emergencia, digamos, es que este impuesto al momento de que se genera este nuevo sistema integrado, como se le llama, se establece un impuesto especial del 15% en vez del 35% que se está quedando el fisco, para que, digamos, con eso pueda generarse un poco de gastos de ingreso fiscal. Pero tampoco hay claridad de cuándo se abandonaría esa temporalidad ni cuándo entraría como en régimen. Y bueno, esto es algo que, digamos, como se ha dicho mucho, perdón, es lo que más beneficia a los más ricos, tanto la rebaja del impuesto como la reintegración del sistema. Eh, Juan, te doy la palabra. Mencionar que desde organizaciones de pymes reclamaron mucho por esta medida, porque al parecer CAT se habría comprometido también bajarles el impuesto a ellos, que ya lo tienen más bajo, digamos, pero que, digamos, en esta propuesta no los consideraba o no estaban cumpliendo como lo que ellos habían estimado en la campaña, entonces que al final que es como una propuesta de disminución de los impuestos, pero solo para los más ricos, ¿cachai? Sí. Como que se genera la falsa ilusión, digamos, de que es general, pero que en verdad, al menos desde el sector de las pymes durante o sea, posterior a estas declaraciones, no estuvieron muy conformes con que no se les incluyera, digamos, lo prometido en campaña. Entonces, igual, que al final es una otra medida súper mañosa y súper específica para los amigotes, ¿cachai? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, sí, varios parlamentarios de oposición y del PDG, que suelen decir que son como los defensores de las pymes, han levantado la voz por este tema.
Igual hay que señalar, porque yo a veces encuentro que también las pymes son como un poco lloronas en este respecto. Ellos como sale también aquí en la medida, se les mantiene esta rebaja que era transitoria que se hizo por la pandemia, que era esta de baja al 12,5%, que ellos pagan el 12,5%, digamos, del impuesto de primera categoría, y que recién en el 2028 sería el 15%. No me extrañaría que finalmente terminan dejándolo al 12,5 precisamente para digamos, dejar contento a las pymes, más algún otro tipo de beneficio. Claro. Yo quería hacer el énfasis igual en el hecho de que lo de la rebaja del impuesto de primera categoría está siendo bastante transversal en la clase política. La única diferencia que está viendo en el progresismo, entre el progresismo y el gobierno, digamos, respecto a esto, es que haya algún tipo de compensación de lo que se va a perder por la rebaja del impuesto, por algún otro tipo de medida tributaria que permita generar mayores ingresos. De hecho, Mario Marcel, digamos, yo recuerdo perfectamente que, o sea, lo ha repetido Mario Marcel de partida en las entrevistas que ha dado estos días, pero además Boric quiso presentar una reforma tributaria que incluía la rebaja del impuesto a primera categoría, pero quería subir otros impuestos. Y la derecha dijo automáticamente, si tú la rebaja del impuesto a primera categoría, ok, pero si tú me quieres subir cualquier otro impuesto, ni presentes la propuesta. Y así pasó, no se presentó la propuesta. Entonces, y claro, se habla harto y eso yo creo que es materia de bastante análisis, el hecho de que, claro, han habido muchos países de la OECD que han implementado esta rebaja de impuestos, de que además el impuesto de la primera categoría que tiene Chile está un poco por sobre la OECD. Entonces, la idea es ponerse como al nivel de la OECD, que de hecho creo que el 23% del promedio de la OECD. Pero ahí, claro, obviamente se saltan todos los elementos contextuales, de realidad. Se habla de Irlanda, se habla de Turquía, se habla de los países escandinavos, países con realidades súper distintas, en momentos de desarrollo súper distintos, con ventajas comparativas súper distintas. Entonces es súper abstracto finalmente el tema. Y bueno, algo que yo siempre he insistido en esto es que qué tipo de inversiones se espera tanto que lleguen, qué clase de empresa megatecnológica que va a pagar sueldos millonarios a decenas de miles de trabajadores va a llegar con estas reducciones de impuestos que van a como cambiar tanto el eje, la brújula, digamos. Yo soy bastante escéptico. Yo creo que lo único que va a hacer va a aumentar la inversión de supermercados, digamos, de mall, cosas así que no, Claro, lo cuestiones otro, que no mueven la aguja, ¿quién digamos. va a venir a buscar decir, ya voy a ir a buscar los trabajadores chilenos que son los mejores armadores de baterías de litio? ¿No? Como que se condice o no se condice con Sí, la realidad esta claro. situación. O sea, por ejemplo, no hay ninguna dinámica ni propuesta seria como para generar una industria o algo así ah, más allá del extractivismo que es lo único que hacen. Sí, po. Sí, sí, o sea, aquí, de hecho, en todas las medidas no se habla nada de algún sector económico que se vaya a ver fortalecido, salvo por ahí que se habló de la construcción y la energía respecto creo que era respecto a este tema de la reducción del tiempo en el cual se pueden invalidar los permisos sectoriales, digamos. Claro. Salvo eso, el único momento que se habló de un sector económico en específico, y claro, como tú bien dices, se habló de los sectores más extractivistas, digamos, clásicos de Chile. Sí, No pues, sé si quieres comentar bueno, algo más de esto. mencionar que esta lógica de como tratar de parecerse a la tributación de los países de la OCDE, como decís tú, también no tiene ningún sentido en la medida en que tú para ser un país como Finlandia, no sé, tenés que haber generado una inversión social que Chile posterga más que realizar. O sea, yo creo que de las pocas inversiones que uno podría contar como que contribuyen a este tipo de cosas es como el tema de la gratuidad universitaria, que el gobierno ya plantea reducirla. Entonces, como, Claro. eh,
¿qué país quieres crear que tenga como un nivel de productividad tan alto que te permita bajar ese impuesto al 15%, pero en realidad como que llama la atención como la poca mirada de país que tienen estas propuestas? O sea, como que aquí no importa cómo sea Chile en 30 años más, ¿no? Chile no invierte en Chile, o sea, un poco como contraposición a un lema que ponían, parece que los del MOP en el gobierno de Boris, que era Ujú. Chile invierte en Chile, así como Sí. estamos construyendo una carretera, así Mm, como que gobierno de Kast como que lo plantea como justo lo contrario, como no vamos a gastar plata en Chile, como que Chile, lo que le pasa a Chile es que es una pelota que la tienen trancada y no lo dejan girar claro. y yéndose directo al arco a hacer gol sola, así como que fuera una cosa, digamos, como que se fuera a dar sola, como que el desarrollo, incluso la plena empleabilidad que promete es como una cosa, así como, no, si yo voy a garantizar que todos los sueldos sean mínimos y con eso van a estar todos contratados, así de simple. O sea, Sí. yo creo que es un poco fantasioso en la medida en que no parece como corresponder a algún análisis de la realidad, sino como más corresponder como a un dogma. Un poco como lo que suele ocurrir como con estos dogmas de que la competencia genera mayor movilidad social, ¿verdad? Como que son Sí, po. cosas que a veces pasan nomás y a veces no pasan. O sea, entonces como un poco un voladero de luces y lamentablemente voladero de luces muy aceptado por la academia economicista, entonces, o sea, económica. Entonces, como que quizás, digamos, a lo que voy yo es que puede ser difícil hacerle frente a estos planteamientos, como decís tú, son ideas también aceptadas por como el neoliberalismo progre. Sí, pues, exactamente. Y claro, también, o sea, muchos economistas también, claro, como que hacen el énfasis en lo que es el crecimiento y el empleo. Eh, pero, o sea, si lo enganchamos con las medidas anteriores, cuando se habla de crear empleo, asumiendo que esto va a crear más empleo, va a ser, digamos, el empleo de los rangos salariales, digamos, que mostramos anteriormente, que son sueldos que no alcanzan para nada, digamos, o Claro. sea, que va a mantener la precariedad económica. Entonces, bueno, parte del dogma de estos economistas es creer que simplemente el índice de empleo es el único importante en términos como sociales, digamos, o sea, mientras haya trabajo la gente está bien, pero Trabajo y crecimiento. Ah, trabajo y crecimiento, claro. Pero al final las condiciones de ese empleo, los salarios, todo eso eh, ¿cómo se llama? No están en el tapete. Es generar empleo en abstracto y de hecho, si lo sumamos a este subsidio tributario que va a haber al empleo, en el fondo solo se ve que se busca crear empleo precario, ¿no? Y en el fondo intentar salvar políticamente, digamos, diciendo que creaste cierta cantidad de empleo, que disminuiste la cesantía, pero la calidad del empleo no está. Y claro, y ahí el argumento chantajista de la derecha es como, es que es mejor tener algo que nada. claro. Eh, pero claro, pues ese es precisamente esa es la mediocridad al final. Yo encuentro que eso no hay argumento más mediocre que eso. O sea, hay que conformarse con el empleo que estos genios, digamos, de la economía pueden generar. Claro, y lo otro que se plantea que la disminución de este impuesto lo que haría es que la economía creciera al mediano plazo. O sea, Ujú, digamos, te hacen un planteamiento que es muy específico a partir de una ujú. especulación. Por Claro. ejemplo, esto es una tontera que voy a decir, pero uno podría decir, ya mira, vamos a ir bajando el impuesto en la medida en que vayamos creciendo. Vamos a establecer una meta para que los Ujú, empresarios digan, ya, ok, tengo no sé, una regla específica, esta va a ser la situación, no hay tanto riesgo, entonces invertimos y en la medida que vayamos creciendo, que vayamos invirtiendo, nos van a ir bajando los impuestos. Pero lo que plantea es vamos a bajar impuestos a cambio de la promesa de crecimiento. O sea, como... sí. no, Sí, pues, sí, eso es parte del dogma, claro, no hay ni siquiera hay una idea de pacto, sino es que vamos a bajar los impuestos, ustedes van a venir a invertir y recemos que aunque salga, digamos, o claro, sea, y que a la gente y le además, guste. claro,
Sí, bueno, y algo que también han salido algunos economistas más críticos de esto, que es que finalmente, y bueno, y si uno ve el paquete completo, en que en realidad hay más reducciones que medidas recaudatorias, Sí, claramente aquí lo que se está haciendo es generar o sea, aumentar el déficit finalmente. Y de hecho, no sé, la otra vez escuché, por ejemplo, a Ignacio Briones, el exministro de Hacienda de Piñera, y igual dijo, o sea, lo dijo hace un tiempo antes de que asumiera Kast, y dijo, carepalo, no, si en realidad, claro, lo que nosotros queremos hacer es un Estado más chico, como que el presupuesto base del Estado sea más chico en base a la reducción de este impuesto de primera categoría y que ahí recién empieza a crecer por esta eventual reducción de impuestos que muchos otros economistas han mostrado con evidencia empírica que no sucede, que ha sucedido muy pocas veces, por ahí se habla como el caso excepcional de Irlanda, que Irlanda por algún motivo se saca para todo, pero que en realidad, como ya dije no hay, digamos, es una realidad distinta, digamos. O sea, de partidas está en la Unión Europea, nosotros no tenemos no estamos en un conglomerado económico de ese estilo y un en montón de nuestra otras realidad condiciones. educativa. Exacto. Claro, si al final es como que dicen Estado igual falta de crecimiento. Sí, Crecimiento igual ausencia de sí, Estado. Así, es como- sí, pero es una cosa sí. así como, Ujú. digamos, como un silogismo muy... no- Sí. Y de ahí felicidad, digamos. O sea, claro. como que somos todos felices. Oye, ya vamos en Oye, sí, 54 minutos, así que sí, avancemos en las propuestas de ya. nuestro Sí, bueno, los otros son presidente. propuestas quizás un poquito más fáciles de entender, digamos, o ya como que se redunda un poco en esto. Que, bueno, la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años. Ya se ha repetido mucho que en realidad el 80, creo que es el 75 o el 80% de los adultos mayores ya no paga contribuciones por su primera vivienda. Por lo tanto, esto es solamente la primera vivienda de los más ricos. Eh, Cosa que no dice ahí. Cosa que no dice ahí. Claro, porque esto siempre se ha intentado disfrazar como una especie de medida para los pobres abuelitos, pero en realidad es para la gente rica. Y de hecho, bueno, incluso por ahí trascendió de que hay varios ministros Ah, que obviamente son bastante adinerados, que dejarían de pagar contribuciones pero te porque, junta porque ya Peuco, tienen 65 años, van a cumplir pronto esa edad. Penal Cordillera, todo eso dejan de pagar contribuciones. Exactamente. El otro, Me gustaría bueno, detenerme en el número, ¿ah? Que sí, quedan 294.607 personas. ¿Y, sí. y dónde viven esas personas? Así, ¿Dónde vienen esas personas? Sí. No, porque puede ser un porcentaje importante de Vitacura, Providencia, etcétera, ¿cachai? Que la mayoría debe ser viejos, o muchos, ¿cachai? Entonces, sí, sí, y sí, de además todas no quieren maneras. heredar la casa porque los Mm, hijos no, sé, no quieren pagar el impuesto a la claro. donación. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, quizás pagan un pequeño impuesto ahora que les van a bajar el impuesto a la herencia, supuestamente. Claro, que no pagan contribuciones, así que los hijos van a estar felices. Ah, no, pues los Sí, hijos ya no van a querer recibir las casas. Eso va a pasar. claro. Ay, ay, ay. Bueno, la otra medida que también es bastante ridícula es el reembolso de gastos incurridos en el desarrollo de proyectos en caso de anulación ¿cómo se llama? De la resolución de calificación ambiental. Esto, bueno, claro, pasa que a veces las empresas empiezan a trabajar o empiezan a hacer las primeras inversiones o los primeros trabajos, digamos, y después viene la impugnación o la anulación de la resolución de calificación ambiental. Y claro, las empresas pierden plata. ¿Y qué quiere hacer el fisco? En vez de seguir recaudando plata, que es lo que debería, que es lo que supuestamente serviría para la reconstrucción, quiere regalarle plata a las empresas que incumplieron, porque obviamente cuando le anulan las resoluciones es porque violaron la ley o no cumplieron con las normativas ambientales, se les devuelve la plata para eso. Lo que incentiva que construyan más en esas condiciones, porque Exactamente, después recuperan todo lo que gastaron.
exactamente. Y al mismo tiempo, claro, en el mejor de los casos, si un juez, por ejemplo, se enfrenta a esta situación y dice, chuta, le va a costar mucha plata al fisco esto, así que dale nomás, vamos a estar, digamos, en la misma situación. O sea, o el fisco va a perder mucha plata pasándosela al empresario, o vamos a tener proyectos con bastantes irregularidades en términos socioambientales. Como el CAE versión RCA. Así, Exacto, como que o pagáis tú o paga el Estado al 5%, pero alguien va a sí, pagar. alguien va a pagar, sí, A mí me llama mucho la exactamente. atención lo que dice el final de esta medida, porque ya es como, pucha, lo voy a tratar de decir sin decir ninguna ordinaria, pero ya como que te estamos así estafando, ¿cachai? Mm, Haciéndote, digamos, tratándote súper mal, así, que te tengo en el suelo, pero te sigo engrupiendo, porque dice, esta medida tiene un impacto acotado sobre las arcas fiscales. O sea, ¿acotado en qué? Si podrían estar construyendo proyectos de millones de dólares durante el tiempo en que no le mm, den esas resoluciones, no sé, claro. ya que se reembolsa solo lo que alcanzó a ejecutar entre la calificación ambiental y la revocación, lo que en proyectos grandes suele ser una fracción de la inversión total. O sea, pero si suele ser, o sea, en las condiciones actuales suele ser, por lo tanto, como ahora les vamos a reembolsar, va a seguir soliendo ser. O sea, una weá que, puta, que lata que la gente sea tan ingenua y quizás no lea entre líneas como las ofensas intelectuales que hacen estos weones. Sí, Que, sí, no, sí es terrible. O sea, el tema de la estimación, o sea, todo es como si rebajamos los impuestos vamos a crecer más, si bajamos las contribuciones beneficiamos más a los abuelitos, si como que no hay números tan concretos respecto a las estimaciones de lo que realmente beneficiaría a las personas y al fisco y en términos de cuánto beneficiaría a la inversión, etcétera. O sea, hay toda una cuestión aquí que no se explicita, digamos. al No, menos sabemos ujú, que si es que es malo para el medio ambiente, el fisco ujú. va a gastar menos plata en reembolsos. Claro, Así que al fisco le exactamente, conviene destruir la naturaleza. ¿Sí? exactamente. Un juego de contradicciones así, pero Mm. perversa Pero absolutamente. versus, sí, po. No, y además, lo más absurdo es que, ¿qué monos pinta finalmente el Poder Judicial después de esto? O sea, ¿para qué se hace ahí una empresa si después te van a estar devolviendo la plata? Claro, Digamos, que dejáis pintado el Poder Judicial en y a los organismos reguladores, digamos, en general. Y bueno, y finalmente yo creo que esta es la medida quizás más como simbólica, digamos, que es la moratoria de ingreso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad. Se había hablado de la restricción hasta los 30 años, pero las últimas declaraciones del gobierno han dicho que retrocedieron. Y en ese punto, y yo personalmente creo que, o sea, hoy día instituciones nuevas que hayan estado pensando en meterse a la gratuidad, no creo que ya esté sucediendo, digamos. La gratuidad ya es un régimen que ya está como establecido. Las instituciones que no se subieron no se quisieron subir porque, digamos, en los cálculos que hicieron no les daban los números y las que están funcionando ya están funcionando bajo ese régimen. Y en ese sentido, yo encuentro que esta es una cuestión más simbólica para insistir en que no les gusta la gratuidad, nomás, digamos. No sé si tú tenías una opinión distinta de eso. o sea, solamente mencionar que lo que ellos plantean es que hay 47 universidades que participan en el proceso de admisión del 2026, de las cuales son 38 adscritas a la gratuidad, o sea, pero no te plantea cuántas están postulando. ¿Sí? Claro. O sea, son de las que estáis negándole el acceso, son esas, ¿cuántos suman? ¿9? 9. ¿O de esas 9 hay una postulando? Como que, no, no sé. Sí. A mí lo que me gustaría decir, aprovechando que estamos tocando el tema, que igual es súper extraña el mercantilismo en la educación en Chile, que permite que las universidades privadas sean financiadas con este gasto público inmenso que significa la gratuidad, cuando en verdad muchas veces no justifican ni la calidad en la educación, ni que el gasto se esté desarrollando en la misma universidad, ni nada, como que, o hay, por ejemplo,
arriendos fraudulentos, etcétera, etcétera, mm, que como que igual son conocidos por casi todo el mundo. ¿Cachai? Entonces, o sea, que se hacen sociedades a las que se arriendan los inmuebles, entonces la universidad genera tal gasto, pero ese gasto sean puros arriendos de los mismos dueños, etcétera, 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 y deben haber un mm, montón de otras triquiñuelas que uno ni siquiera se imagina. mm. Entonces, que, qué mal error fue en su momento, digamos, asumir que porque la gran cantidad de matrícula en Chile estaba en las universidades privadas, ellas se tenían que sumar al gasto público en educación. Como que yo creo que ese es un tema que obviamente no está en discusión con estos trogloditas, pero que Mm. sí queda en evidencia, digamos, con estos números, pues. O sea, 38 universidades que están inscritas a la gratuidad, de las cuales deben ser más de 20 privadas, me imagino yo, como, Sí, como en más o menos sí, en este no, y de rango. hecho me llama la atención el número porque, bueno, de un tiempo a esta parte además empezaron a entrar los institutos profesionales y los CFT a la gratuidad Ah, pero esto y ahí, no se refiere aquí, sí, eso sí, por cierto. no hablan de eso. Ah, Pero hay un tema importantísimo, es que respecto a lo que tú decías de la sociedad de espejo para los arriendos de inmuebles y todo eso, que es que, claro, en la universidad eso en teoría está más regulado con esta idea de que se terminó el lucro hace unos años, pero en la educación técnico profesional no se ha terminado el lucro. Entonces es mucho más, o sea, tú subsidias aún más actividades que son empresariales, digamos, con, con la gratuidad. Pero bueno, eso ya es como un tema más anexo que quizás podría claro, y que profundizarse también es un en tema otro. constitucional, porque al final es Claro, como que, me imagino yo que en su momento reclamaron que por qué el Estado iba a hacer un gasto en una institución que competía con entidades privadas. claro. Entonces, No, y de hecho, bueno, he, he escuchado por ello que trabajo en este mundo de la educación superior, que existe cierta expectativa de que incluso ciertos fondos que se están orientando preferentemente a universidades estatales empiecen a llegar un poco más a privadas. me imagino que Pero eso va a ser la ministra Lincoln Lao. sí, bueno, sí, ella es la administración en todo caso, no la de educación. Ya, pero Mm. no financia fondos. Ah, sí, pues, sí, sí, en términos de proyectos de investigación, sí, sí, Ujú. verdad. No, no, claro, sí sé que no le. No, ella estaba en Sí. la palestra, pero por otras cosas, ¿no? Yo, mira, Sí. lo único que me gustaría decir como para cerrar al menos, Ujú. a mí me llamó la atención que, digamos, en una parte del principio del documento, plantean que va a haber un beneficio tributario para las personas que estén inscritas en el registro o sea, en el registro social de hogares. Qué raro eso. Y claro, y que en verdad no es muy difícil estar inscrito en el registro social de hogares. No, Entonces, po. como que me llamó la atención en qué momento, bueno, no lo pillo ahora, pero como que Mm. encontré bastante desproligio como Sí, ese detalle. sí. Bueno, hay que ver cómo va a ir desembocando esta ley. Yo creo que incluso en el proceso de tramitación y negociación van a ir saliendo más, pueden ir saliendo más tentáculos en este monstruo. Claro, Por ahí quizás la oposición también logra negociar algún tipo de maquillaje para no hacerlo tan aberrante, pero la verdad es que hay bastantes cosas aquí que son bastante preocupantes. Y que, bueno, y desgraciadamente hay varias que ya que se han manifestado como consenso, especialmente lo que tiene que ver con la rebaja del impuesto de primera categoría, eh, entre otros. Entonces, o sea, es muy claramente algo que apunta a la concentración económica, sin certeza de que eso impacte en el bienestar de las personas. Y además es algo, y además este nivel de como de ajuste habla como si estuviéramos en una especie de crisis así como terminal, eh, y no es así, digamos. Bueno, yo creo que igual que Chile es un país que está en una especie de crisis, pero no por los motivos que dice el gobierno, sino que simplemente no tiene un aparato productivo que sea capaz de innovar bueno, y que esté orientado finalmente a la solución de las necesidades de las personas, sino que finalmente
los empresarios extractivistas pueden, o sea, puedan llenarse los bolsillos de plata con facilidad, que es como la historia de este país finalmente. Claro. Como el ladrillo de Cast, en Exactamente, otras palabras. Como así el es. ladrillo lo estuvieron tratando de meter en la derecha durante Mm, 10 años, hasta que al final el Pinochet hizo el golpe de Estado y y lo ahí, hizo, ahí metieron la cuchufleta. Pero, exactamente. Sí. ya pues, Eso Juanjo, pues. Ya pues, agradecemos nuevamente a Radio Mapa. Pido disculpas por mi resfrío. Está un poco duro el invierno, o el inicio del invierno. Agradecemos también a Roberto ahí en los controles y les deseo una buena semana a toda la audiencia. Que estén muy bien y que estés muy bien tú también, Juan. sí, sí, chao. Recuerden que estamos al nivel de Zambia, según el Sí, gobierno. sí, por Así ahí. que a cuidarse, que Cuídense. tenemos un deterioro social terrible en Sí, temas de seguridad. exactamente. Ya pues, muy buenas noches. Que estén todos muy bien.